voy a tocar dos temas. La primera es evaluación del desarrollo puberal y sus alteraciones. Para comenzar, vamos a entrar a algunas definiciones que tienen que estar bien claras. La pubertad normalmente comienza en esas edades. En niñas entre 8 y 13 años, ¿no? Y en varones entre 9 y 14 años. Estos son conceptos estadísticos, es decir, son por frecuencia, lo normal. Esto no quiere decir que lo que se escapa entre 7 y 8 años o 13, 14 años, de repente hay algunos que estén dentro de lo normal, pero esto es el concepto básico. 8 a 13, 9 a 14. Hay otro concepto también importante hoy en día que es pubertad temprana. ¿Cuándo es pubertad temprana? Cuando en la niña sucede alguna aparición del carácter sexual secundario entre los 8 y los 9 años, o en el varón entre 9 y 10 años. Por definición, pubertad precoz es el inicio de la pubertad en el sexo masculino antes de los 9 años, o en el sexo femenino antes de los 8 años. Entonces, cualquier niño o niña que tenga algún carácter sexual secundario antes de esas edades se califica inicialmente como pubertad precoz y luego se va analizando, como vamos a pasar a ver. Es más, cuando una niña tiene una menarquia antes de los 10 años, esa niña ha tenido por concepto pubertad precoz. ¿Por qué? Porque generalmente entre telarquia, que es el primer signo de desarrollo puberal, y la menarquia pasan 2 años. De tal manera que si la niña entró antes de los 10 años, probablemente esa niña entró a la pubertad antes de los 8 años. Entonces, es bien importante tener estos conceptos porque nos ayuda a seleccionar la población que vamos a ir evaluando. Bien, hay que recordar, digamos, que la activación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada requiere una serie de cambios de maduración. Los factores desencadenantes no están bien claros, ¿no? Pero de hecho que hay no solamente factores biológicos, sino factores ambientales que hacen que este eje despierte, que tiene que ver con la sensibilidad del gonadostato que se encuentra en el hipotálamo. Esto requiere la liberación de sustancias que se llaman tispeptinas y son las que se unen al receptor e inician la secreción de la gonadoliberina o GnRH. Esta secreción es pulsátil, de tal manera que la pulsatilidad va a estimular a la FSH-LH y ahí viene el estímulo hacia la gónada correspondiente. Esta activación muchas veces requiere, digamos, suprimirla o requiere estudiarla antes de suprimirla para ver qué está pasando cuando se despierta antes de tiempo o cuando se retarda un niño o una niña. Muchos factores influyen, la herencia, y de hecho hay un patrón genético. Ahora se sabe mucho más aún que inclusive hay genes que explican por qué en algunas familias hay pubertad precoz familiar y que se considera algo normal. Es más, la menarquia no necesariamente significa el término del crecimiento. Hoy en día las niñas en Latinoamérica, después que reglan, pueden crecer hasta 8 centímetros más o menos, de forma aproximada. O sea, no significa el término del crecimiento, ¿no? Porque eso a veces es una psicosis para los padres, ¿no? Cuando la niña regla. El estrés, el sueño, que es una parte importante. Recuerden que el sueño es un regulador energético y hormonal. El estado nutricional, las condiciones socioeconómicas, factores metabólicos y alguna participación de neurotransmisores. Esta es la línea del tiempo de los hallazgos genéticos, ¿no? Ustedes pueden ver al inicio, miren cómo no había pues estudios que corroboraran algún patrón genético, porque los estudios eran muy sencillos. Conforme hemos ido avanzando en el tiempo, lo que está en rojo señala las mutaciones genéticas más frecuentes que se asocian al inicio temprano de la pubertad en algunas niñas que se considera normal. Por eso es importante este tema. Hoy en día muchas niñas adelantan su inicio y el médico tiene que tener la competencia de evaluar si es que tiene que intervenir o no, especialmente en el caso de varones, como hemos visto. Acá ustedes pueden ver el receptor, la producción del KIS, ¿no? El MKRN3, ¿no? Y últimamente esta mutación del DLK1, que también se da
y explica un porcentaje en aquellas familias que hacen pubertad temprana. Entonces, los estudios genéticos nos orientan para eso. Cuando uno encuentra antecedentes familiares de pubertad temprana o precoz en familias, lo que vendría a continuación es el estudio genético, en primer lugar para calmar la ansiedad de los padres y en segundo lugar para no hacer nada, simplemente favorecer y propiciar un pasaje normal en la pubertad si las condiciones psicoemocionales de la niña o el niño son los adecuados. Esto generalmente sucede en niñas. Estos son los puntos de corte, ¿no?, que inclusive van a menos 2.5 de lesiones de estándar. Entonces ustedes saben que estos son términos estadísticos, existen mentiras pequeñas, mentiras grandes y las estadísticas, como ustedes comprenderán, ¿no? Entonces el médico tiene que evaluar si uno verdaderamente está frente a una pubertad precoz o está frente a un retardo puberal. Miren que es más frecuente la pubertad precoz en mujercitas que en varones, y es más frecuente el retardo puberal en varoncitos que en mujeres. ¿De acuerdo? Esas son las estadísticas más o menos que nos señalan. Y acá en la gráfica nos va diciendo ya por adelante cuál es el tumor más frecuente asociado a pubertad precoz. Es el amartoma. Ese es el tumor más frecuente asociado a pubertad precoz. Bien, hay que recordar cuál es la secuencia de cambios puberales. Los padres de familia no se dan cuenta cuando el varón inicia la pubertad. ¿Por qué? Porque lo primero que crece es el volumen, el aumento del volumen testicular. Y el testículo, como ustedes saben, está escondidito, ¿no es cierto? Entonces, el papá y la mamá no se dan cuenta porque lo primero que miran es el pene del bebé, ¿no? Y el pene del bebé ustedes va a crecer después que avanza la pubertad. Por eso es importante medir el volumen testicular con un horquilómetro para señalar cuál es el volumen que inicia la pubertad. Ese volumen es cuando sobrepasa los 3 centímetros cúbicos. Cuando sobrepasa los 3 centímetros cúbicos, ya el niño entró a la pubertad. Después ya vienen los otros cambios, como la pubarquia, que es la presencia del vello en el pubis, ¿ya? Recuerden que nosotros por tener el antecedente de población andina somos una gran parte lampiños, ¿no? De tal manera que el vello corporal no es en nuestro medio algo que nos asegure el grado de desarrollo. Hay unos que tienen apenas un vellito, otros que tienen todo el vello cubierto, entonces eso no indica gran cosa, así que no se la crean las que tienen el pelo en pecho, ¿no es cierto? Acá también va apareciendo después el desarrollo peniano y finalmente el vello axilar, que también en forma paralela va apareciendo. Inclusive muchas veces la mamá y el papá refieren: a mi hijito ya le comenzó a doler la axilita, ¿no? Y eso puede ser un preámbulo del despertar de los cambios puberales en el varón como en la mujer, ¿de acuerdo? Este es en el caso del varón. En el caso de la mujercita es la aparición del botón mamario, o sea, la telarquia. Esto es muy importante. Muchas veces uno confunde telarquia con ginecomastia. Ginecomastia es la aparición del del tejido mamario en el varón. Telarquia es la aparición del botón mamario en la mujercita. Y a veces, difícilmente, mejor dicho, frecuentemente lo confunden con la lipomastia en el gordito, en la gordita, ¿no? Creen que es ginecomastia, creen que es telarquia cuando es grasa. O sea, es lipomastia. La lipomastia es el acúmulo de grasa en los pectorales que simula grasa. Después viene el vello púbico, la aparición del vello axilar y la menarquia. Recuerden, entre menarquia y telarquia hay 2 años de pasaje, 2 años. De tal manera que cuando uno pregunta los antecedentes en la madre, en la tía, en la abuela, y les pregunta la fecha de regla, ¿no? La fecha de regla, si la madre regló a los 11 años, la madre comenzó su pubertad a los 9. Si la madre regló a los 13, su pubertad comenzó a los 11. Entonces, más o menos uno tiene un parámetro de inicio de la pubertad en la familia. En el varón es difícil, ¿no? En realidad, lo más cercano a la menarquia en la mujercita, en el caso del varón, son las poluciones nocturnas. Pero como ustedes saben, esas poluciones nocturnas es muy difícil de evidenciar y es más, el varón muchas veces no se da cuenta o no lo dice por vergüenza. Entonces, eso sería más o menos la similitud. Cuando hablamos de pubertad precoz, es decir, cuando encontramos un carácter sexual secundario, el médico inmediatamente debe preguntarse: ¿dónde se inicia la pubertad? ¿Dónde se inicia la pubertad?
en el hipotálamo, en el hipófisis. Entonces, inmediatamente uno dice, ¿qué está pasando acá? Y cuando uno dice, ¿qué está pasando acá? Uno piensa, generalmente debe pensar mal. Porque lo primero que piensa, ¿será un tumor que es la causa de la pubertad precoz? Entonces, por eso es que es bueno diferenciar. Esta es una pubertad precoz central que respete el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, o es una pubertad precoz periférica, o como se llama actualmente, precocidad sexual, porque esto no tiene nada que ver con el eje, porque en realidad no sería una pubertad precoz, sería una precocidad sexual. La llaman también pubertad precoz periférica o pseudo pubertad precoz. La diferencia está en que una es dependiente de la GnRH, la otra es independiente. La cuestión es cómo demostrarla. Clínicamente primero, ¿no? En la central hay dos tipos: la idiopática, en donde no hay causa conocida, aunque hoy en día, como les digo, muchas mutaciones genéticas nos explican pubertades precoces que antes se consideraban idiopáticas. Y por otro lado, las causas, digamos, orgánicas, tumores, traumas, malformaciones, infecciones o casos muy aislados de hipotiroidismo. Entonces, esto es muy importante. ¿Cuál es lo más frecuente? La pubertad precoz central. ¿Cuál es lo más frecuente? La pubertad precoz central idiopática. ¿En quiénes es más frecuente? En las niñas. En las niñas es más frecuente la pubertad precoz que en varones. Y esto es muy importante, porque si ustedes están en chumbivilcas, ¿no?, y tienen una pubertad precoz en una niña y una pubertad precoz en el varón, la emergencia es con el varón, porque en el sexo masculino aumenta el riesgo de organicidad, de tumoración. El otro factor de riesgo es la edad. Si yo tengo un niño varón de 2 años con pubertad precoz, un niño varón de 7, 8 años con pubertad precoz, una niña de 7 años con pubertad precoz, una niña de 4 años con pubertad precoz, el que tiene más riesgo es el varón de 2 años, más riesgo de tumoración, por la corta edad y por tener sexo masculino. Entonces es muy importante diferenciar, porque ustedes lo que tienen que captar es, digamos, no tanto, digamos, el tratamiento. Acá lo que hay que ver es primero cómo intervenir, ¿no? Y cómo derivar en algunos casos, o a veces no tienen cómo derivar, entonces en ese caso, ¿qué hacer? Entonces, acá ya tienen alguna idea. En el caso que no es central, hay que pensar de dónde vienen las hormonas sexuales. Entonces uno piensa, lo primero, en las suprarrenales, ¿no? O piensa en tumoraciones, o piensa en síndromes con función gonadal autónoma, como el síndrome de McCune-Albright, o exposición a esteroides sexuales, ¿no? Porque la misma exposición a esteroides sexuales hace también aparecer algunos caracteres sexuales secundarios, ¿no? Por ejemplo, el corticoide en la dermatitis en pañal puede aparecer vello púbico, ¿no?, en algunos niños o niñas, ¿no? O sea, y eso es un carácter sexual secundario, pero secundario a la exposición de esteroides, que no tiene nada que ver con la activación del eje hipotálamo hipófisis gónada. Es muy importante entonces diferenciar, ¿es central o es periférico? Y si es central, ¿es orgánico o no es orgánico? Porque acá lo que más nos preocupa es la organicidad. ¿Y cuál es el factor de riesgo de organicidad? Sexo masculino y menor edad. Ahora, clínicamente uno tiene datos, porque ustedes no van a tener todos los exámenes hormonales, pero ustedes tienen que darse cuenta de cómo es la maduración y la secuencia de este despertar del eje hipotálamo hipófisis gónada. En estos pacientes con pubertad precoz central o verdadera, porque es la verdadera activación, que todas estas son apropiadas al género, es decir, son pubertades precoces isosexuales. Nunca una pubertad precoz central es heterosexual o contrasexual. Es idiopática en más del 80% de los casos, y casi todos los casos idiopáticos se producen en las niñas. Acá hay una secuencia. Siempre la telarquía aparece en la pubertad precoz central, y la telarquía va madurando hasta el Tanner 4, y ahí regla la niña en Tanner 4, como sucede normalmente en la pubertad. Lo que pasa es que en este caso se adelanta. Cosa contraria sucede con la pubertad precoz periférica. En la pubertad precoz periférica, como ustedes saben, acá hay que ver de dónde viene el exceso de hormonas sexuales, estrógenos o andrógenos, de qué fuente, ¿no?, de las gónadas, de las suprarrenales, o producción ectópica de tumores, ¿no?, como productores de HCG. Pero en esta forma de pubertad puede ser apropiada para el género, o sea, puede ser isosexual, pero
o inadecuada con virilización en niñas o feminización en varones, o sea, puede ser contrasexual o heterosexual. Y acá es muy abrupta la presentación. Acá está en M2, en TANE2, y la niña puede arreglar. Y eso significa clínicamente que es una pubertad precoz periférica. En cambio, la pubertad precoz central se toma su tiempo. Si comenzó a los 2 años, a los 4 años va a arreglar. En cambio, la periférica comienza a los 2 años, ¿no? Y de repente, antes del año, ya está arreglando. Entonces, son conceptos clínicos que uno puede utilizar para diferenciar si es central o periférica. Y ya vamos a ver otro detalle en el examen físico más adelante. Ahora, el gran problema es que existen condiciones aisladas. ¿Cuántas veces consultan al pediatra o al médico en general y viene la mamá y le dice: doctor, mi hija tiene un botón mamario? La niña, ¿cómo se dio cuenta? Porque le dolía. O de repente a un lado y al otro lado no. Y lo primero que piensan que es tumor. Y a veces caen en el neoplásicas y después van al niño, ¿no? Entonces, esa telarquía prematura, que puede ser un inicio de pubertad precoz, no siempre es así. Hay una condición autolimitada que se llama telarquía prematura aislada. ¿En quiénes se da frecuentemente? En niñas entre el año y los 3 años. Entre el año y los 3 años sucede la telarquía prematura aislada. Es lo más frecuente. Y la telarquía prematura aislada no tiene nada más. No hay otro carácter sexual secundario. No está acelerada la velocidad de crecimiento. Todo está normal, solamente tienen su botón mamario. Entonces, y esto tiende a desaparecer. Muy raramente recidivan. A veces hay lo que se llama telarquias prematuras ondulantes. Aparece acá, desaparece, aparece al otro lado. Desaparece acá, aparece acá. Entonces es como si jugara con uno, ¿no? Esas se llaman telarquias ondulantes. Acá es muy importante vigilar, observar, monitorear al paciente que no haya otro carácter sexual secundario. Otro tema es la pubarquia prematura aislada. Cuando uno tiene un niño o una niña con vello pubiano, lo primero que uno piensa es: ¿será pubertad o no será pubertad? ¿Será un tumor de las suprarrenales o no será un tumor de las suprarrenales? Entonces uno tiene que ver si esa pubarquia es aislada o no es aislada. Si esa pubarquia está asociada a alguna condición de la niña, digamos una hipertrofia del clítoris, ¿no? O de repente algún uso tópico de esteroides, ¿no? Es decir, uno tiene que evaluar porque hay pubarquias prematuras aisladas. Y muchas veces se deben a sensibilidad de los folículos pilosos a niveles bajos de andrógenos o esteroides sexuales. Por ejemplo, en lactantes, a veces, raramente, en el escroto del niño de 9-10 meses aparece un vello. Y la asusta porque es un vello que aparece. Entonces, pero eso nos lleva a hacer el estudio y muchas veces no pasa nada, no hay nada, y solamente es simplemente un folículo piloso que respondió a una concentración adecuada de esteroides sexuales. La menarquia prematura es mucho más rara. Eso nos debe obligar a examinar bien al paciente para ver si eso significa pubertad precoz. Y en el varón, estoy seguro que acá en los varones el 40% han tenido ginecomastia puberal, ¿no? Eso es lo más frecuente, que es un hecho fisiológico y que tiende a remitir entre 6 meses y 2 años. Entonces, ¿a quiénes debemos evaluar? Niños menores de 9 años con cualquier carácter sexual secundario. Niñas menores de 8 años con cualquier signo de desarrollo sexual secundario. Ese es nuestro parámetro. Edad temprana de presentación es un riesgo, ¿de acuerdo? Y hay que diferenciar si es central o periférico y ver la secuencia y ritmo del desarrollo puberal, ¿no? Porque si ustedes tienen una niña que tiene apenas un botón mamario y ya arregla, eso no es central, es más probable que sea periférico. Entonces, entre central y periférico, digamos, la emergencia podría ser en los 2 casos, pero en la periférica puede ser un tumor más grave, un tumor suprarrenal o un tumor ectópico que produce hormonas. Entonces, acá hay que diferenciar a quiénes vamos a evaluar. ¿Qué tan rápido está progresando la pubertad? Eso también es una parte importante de la evaluación del niño.
Acá no es una emergencia. Si ustedes están en la punta del cerro y tienen una niña con un botón mamario y no hay nada más y no tienen exámenes auxiliares, hay que evaluarlo, ¿no? Si esa niña se queda con ese botón mamario, de repente a los 2 meses desaparece y no pasa nada. Pero si esa niña a los 2 meses comienza a aparecer el botón mamario al otro lado y aparece vello, ya indica que está progresando. Entonces es muy importante el ritmo de progresión, porque eso refleja el grado y duración de la acción de los esteroides sexuales. Y otra cosa importante, hay que preguntar todo lo que sucede en la pubertad, ¿no? Si hay acné, si ustedes han notado que la niña o el niño ha comenzado a crecer rápido, porque eso se da cuenta el papá o la mamá, ¿no? Mi hija ha comenzado a crecer rápido. Generalmente mis amigas me dicen que cómo ha crecido Danielita, cómo ha crecido Camila, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Entonces, esto es importante, evidenciar la velocidad de crecimiento. Hay progresión puberal lenta si no hay cambios en la etapa de mamas, vello púbico, desarrollo genital durante 6 o más meses de observación. Esto es muy importante, porque como vamos a ver, no necesariamente toda pubertad precoz debe ser tratada. Si yo tengo una niña que apareció su carácter sexual secundario a los 7 años y medio, por definición es pubertad precoz. Yo le hago todos los exámenes y todo está normal, solamente que está en plena pubertad. Y su mamá arregló a los 10 años. Entonces, en esas líneas, en grandes poblaciones cuando inician el tratamiento no es tan exitoso. Entonces, hay que tener mucho cuidado a quienes tratar y en el caso de ustedes, a quienes derivar o a quienes darle importancia. Acá, miren, son las características sexuales secundarias virilizantes o feminizantes. En las niñas, la virilización aislada excluye una etiología central. En los niños, la feminización excluye una central y la mayoría de etiologías testiculares. Estos son algunos datos. Por supuesto, es más frecuente la pubertad precoz central, ¿de acuerdo? Es mucho más frecuente que la periférica. Y miren la cantidad de pacientes con telarquía prematura, hasta hoy en día. Por eso, yo estoy seguro que en algún momento de su carrera ustedes van a tocarse con una telarquía prematura. ¿Cómo evaluarla? Primero pensando que no sea pubertad precoz y evaluando que no haya otra condición que haga que esta niña siga el camino hacia una pubertad precoz. Datos de importancia, entonces, si hacemos un resumen, en la historia previa es de cuándo apareció el botón mamario, cómo se dieron cuenta del volumen testicular, el vello pubiano, el sangrado vaginal. Ojo, la primera causa de sangrado vaginal en pediatría no es la menstruación, es la vulvovaginitis. La vulvovaginitis es la primera causa de sangrado vaginal. Por eso, si la mamá viene y dice, mi hija ha sangrado, y uno le examina y no hay mama, y uno le examina abajo, no hay vello, y uno sigue examinando, los labios menores no son turgentes, sino delgaditos, como se ven en niñas, y está sangrando, uno tiene que siempre examinar los genitales, siempre en presencia de los padres, ¿no? En posición de rana, ¿no? Esas niñitas que se abren en ranita, ¿no? Y uno tiene que, con una especie de lengüeta, jalar los labios mayores, hacia afuera, para que se vea todo el himen. Y muchas veces ustedes van a ver un himen con un flujo vaginal y un himen con mucosa roja y con puntos sangrantes. Entonces, la vulvovaginitis ocasiona sangrado vaginal. Es la causa más frecuente de sangrado vaginal. La gráfica del crecimiento, los antecedentes familiares. ¿De acuerdo? Es muy importante la talla, la edad de menarquia de la madre, si el padre se demoró en desarrollar, si el padre se adelantó, tuvo algún problema, antecedentes de pubertad precoz, antecedentes de enfermedades infecciosas como la meningoencefalitis, los datos antropométricos, el estadio puberal, que también es importante, y el examen físico, por supuesto, evaluar el crecimiento y desarrollo, buscar tumoraciones abdominales, manchas café con leche que nos orienten al síndrome de McClure-Albright, la presencia de acné y la evaluación de los genitales externos. Entonces, muchas veces el motivo de consulta es el botón mamario, ¿no? O de repente dice, doctora, a mi hijito le apareció el vello púbico, o también resulta frecuente el hedor axilar, el olorcito axilar como adulto. Recuerden que hay una etapa normal en la vida del niño o la niña
donde se puede despertar las suprarrenales antes de tiempo. Eso se llama adrenarquia prematura. El despertar temprano de las suprarrenales que sucede entre los 5 y los 7 años. Eso es un evento normal, fisiológico, que muchas veces se manifiesta por el olorcito de axila. Muchas veces se manifiesta por el vello pubiano, pero no hay otra cosa más. Pero uno tiene la obligación de descartar que no sea otra razón el despertar de esa glándula. Entonces, el hedor axilar también puede ser un preámbulo de pubertad precoz, pero hay que analizarlo en ese contexto. O de repente dice, mi hija ha sangrado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en la evaluación y las causas. Esta es la frecuencia y signos al inicio de la evaluación. Ustedes pueden ver, generalmente uno ve desarrollo mamario. La pigmentación de los genitales es un problema en nuestro medio. ¿Por qué? Porque nuestra piel pues es fruto de un mix de razas, ¿no? De etnias, ¿no? Nosotros somos un cóctel de razas. Somos un pueblo de toda la sangre, como decía Arguedas, ¿no? Entonces, por eso que nosotros no somos anglosajones, ¿no? Entonces, cuando la piel de la niña o el niño es más morenita, más pigmentadita, justamente los labios menores o genitales pueden estar pigmentaditos. Y recuerden, ¿por qué les recalco esto? Porque la pigmentación de la areola y la pigmentación de los labios menores es signo de estrogenismo, o sea, signo de presencia de estrógenos, ¿no? Entonces, acá es muy importante diferenciar si es o no es el sangrado vaginal, como ustedes pueden ver, el aumento del volumen testicular. Claro que más se dan cuenta del aumento del tamaño del pene, ¿no? Muchas veces se confunden, creen que el pene va a crecer antes, y muchas veces son gorditos y se dan cuenta que es un pene sumergido, el vello púbico, la velocidad de crecimiento, y siempre que están preguntando en signos neurológicos como el dolor de cabeza. Importantísimo, examinar las mamas, como los genitales. La posición de examinar mamas es echadita la niña y con los brazos hacia el cuello, ¿de acuerdo? Los dos brazos hacia el cuello, para estirar la grasa del pectoral. Pues si ustedes le examinan así, todos tienen glándula mamaria aparentemente. Es muy importante examinarla en esta posición y tratar de agarrar el botón mamario, porque no se pueden confundir con lo que hay alrededor de la areola. Un poquito más allá alrededor está el ligamento de Cooper. Ese ligamento se puede engrosar y se engruesa generalmente en el obeso, y eso hace confundir. Si uno toca más distantemente, uno está tocando el ligamento de Cooper y cree que es mama. Uno tiene que tratar de ir hacia el botón mamario, que está justo en el centro debajo de la areola. Porque miren, hay mamas y mamas, ¿no? ¿Ustedes pueden ver diferencia en estas mamas? ¿Quién me puede decir alguna diferencia que vean a simple vista en las mamas? ¿Cuál? Todos tienen pezón. A ver, ¿qué cosa? Dime. ¿Qué hay en el pezón? Acá está más grande. ¿Cómo? La areola. ¿Más qué? Muy bien. O sea, miren, en el desarrollo mamario no se fijen tanto en el tamaño. Miren las características. ¿Dónde hay más pigmentación? ¿Cuál es el que está más pigmentado? Este, ¿no? Este está más pigmentado, ¿no? ¿Y cuál es el que está menos pigmentado? ¿No? Ahí hay glándula mamaria, pero hay un halo clarito, ¿no es cierto? Ya. Acá hay que utilizar la clínica. Puede haber factor de error, pero generalmente cuando es el crecimiento de mama, y como es en este caso una niña de 1 año a 3 años, con una areola con un halo claro, clínicamente es una telarquía prematura aislada. Clínicamente es una telarquía prematura aislada. En una pubertad precoz se ve la pigmentación, no tan acentuada como esta, porque esta, cuando es muy acentuada, es más periférica, clínicamente periférica. Esta es la central y este no tiene nada, este tiene lipomastia. Miren cómo la pigmentación acá, inclusive más que de acá, pero el papá era más morocho, entonces es natural que su pezón sea un poquito más pigmentado. Entonces todas estas cosas uno tiene que evaluar. Acá no hay mama, hay grasa. Acá hay mama con una hiperpigmentación severa, acá hay mama con pigmentación, y acá hay mama con una areola un poco más clara. Entonces, el extremo ya, telarquía prematura aislada, pubertad precoz central,
pubertad precoz periférica y lipomastia. Clínicamente. Hay factor de error, pero uno tiene que buscar otros datos que corroboren lo que estamos diciendo en la historia clínica y en el resto del examen físico. Esta es una paciente de 4 años con pubertad precoz idiopática central. Este es un niño también con pubertad precoz central asociado a martoma, que es el tumor más frecuente de pubertad precoz. Este es otro niño con amartoma y crisis gelástica. Muchas veces se asocia a crisis gelástica, que son crisis de hiperactividad y de risa sin motivo de estos pacientes, ¿no? Este es un niño de 2 años con amartoma hipotalámico. Miren la importancia de medir el volumen testicular. Esa presencia de caracteres sexuales, ¿viene o no viene del testículo? ¿Cómo uno se da cuenta? Si uno mide el volumen testicular. Si hay carácter sexual secundario y el volumen testicular es 3 centímetros cúbicos a menos, de ahí no viene. Si es más de 3 centímetros cúbicos, de ahí están viniendo las hormonas, los andrógenos. Y para eso existe este orquidómetro de Prader, ¿no? El orquidómetro de Prader, que nos señala claramente que cuando está hasta 3 centímetros cúbicos, señalado por los colores inclusive, es prepúber. Cuando pasan acá, ya es puber. Y luego cuando llegan hasta 10, 12, ya estiran y cambian de voz, ¿no? Recuerden que uno considera exitoso el desarrollo puberal cuando llegan más de 8. 8 más, porque el Klinefelter puede llegar a 8 y regresionar. Y para que no se acomplejen los varones, no todos llegamos a este volumen. La idea es utilizar el orquidómetro de Prader cuando uno evalúa el volumen testicular, porque es un método sencillo en vez de estar haciendo exámenes innecesarios. Miren este niño cómo tiene carácter sexual secundario, pero el volumen testicular no va con esos caracteres sexual secundarios. Entonces uno tiene que buscar otro origen. En este caso era una hiperplasia suprarrenal congénita. Miren este otro niño que tiene los caracteres sexual secundarios, pero el testículo también pequeñito, es una pseudopubertad precoz, pero miren el aspecto que tiene, ¿no? Entonces, musculoso y tiene 4 años. Miren esta niña que ha virilizado, ¿no? Que en realidad es una hiperplasia suprarrenal congénita, forma virilizante simple, ¿no? Miren este niño que ha aumentado los testículos, pero en forma asimétrica. Este es un tumor de células de Leydig, ¿no? Por eso uno tiene que examinar bien los genitales y pensar para sospechar en el diagnóstico. Miren este niño con una ginecomastia acentuada, pero prepuberal. Una cosa es evaluar una ginecomastia puberal y otra cosa es prepuberal. La emergencia está dirigida a la ginecomastia prepuberal. En este caso era un tumor de las suprarrenales productor de estrógenos. Miren esta niña con síndrome de McCune-Orban y nótese los pezones bien pigmentados porque es una pubertad precoz periférica. Manchas café con leche y la displasia poliostótica con pseudoquistes que aparece característica del síndrome de McCune-Orban. Miren ahí otra vez los pseudoquistes que aparecen en la parte distal. Y la pubertad, porque se acompaña de la adolescencia, que es otro tema de discusión, porque recuerden que a la adolescencia es adolecere los cambios físicos que está pasando el niño o la niña, no todos es igual. Y uno tiene que fijarse en ese aspecto cuando uno tiene a una niña con pubertad precoz que tiene, digamos, 7 años, 11 meses, está a punto de llegar a los 8 años. Entonces uno dice, pero ya no es necesario dar tratamiento, pero los padres dicen, pero es una niñita, todavía no está adaptada. Es bien difícil que hoy en día, en el siglo XXI, una niña no esté adaptada. Es bien, porque las niñas son más moscas que antes, ¿sabes? Ya no son las niñas tímidas, no. Las niñas se las saben todas. Aún sean hijas únicas, engreídas, lo que sea, se las saben todas. Pero uno siempre tiene que tomar el aspecto emocional, porque es una etapa también difícil que tiene que aprender a llevar. Miren esta telarquía prematura aislada. Nótense la hipopigmentación de la areola. Miren esta niñita con telarquía neonatal persistente. Ustedes saben que es normal que haya telarquía neonatal en las niñas, a veces persiste. En este caso era una piurana que la mamá por curiosa le apretó la mama y salió leche
y como llaman en el norte, leche de brujas, dijeron, ¿no? Entonces le pusieron una faja y mire cómo creció, pobrecita. Cuando le sacamos la faja, mire la cara de alegría que tenía la pobre. Y la presencia del vello. Es muy importante valorar el vello. Ojo, no hay que confundirse cuando el vello va hacia el abdomen. Hay un vello finito que va hacia el abdomen. Eso no es vello sexual, ese es el vello propio que tienen algunas mujercitas. Algunas niñas, claramente las niñas tienen pues vello en las piernas, en los brazos, ¿no? Más bien hay que preocuparse cuando no haya nada de vello, ¿no? Pero acá la idea es evaluar bien. ¿Es un vello sexual o no es un vello sexual? El vello sexual es vello púbico o vello que aparece en los labios, pero no es un vello fino que se va hacia el abdomen. Esa es otra manifestación de normalidad, especialmente en nuestra población. Miren este varón con ginecomastia puberal. Hay que corroborar que ese volumen testicular esté en 10 centímetros, 8 centímetros, 12 centímetros cúbicos, ¿no? Generalmente cuando aparece la ginecomastia el varón está con cambios puberales. Cuando cambia la voz también. Hasta Tutankamón tuvo ginecomastia. ¿Cuáles son los riesgos? En realidad el riesgo de pubertad precoz es que le va a quitar la expectativa de talla, ¿no? Ese es el riesgo. Lo demás podría ser la falta de adaptación emocional, pero más preocupa la talla. Entonces no es tanta la emergencia en el tratamiento, ¿no? Claro, depende de las condiciones de cada niño, ¿no? Porque si yo tengo un niño, lamentablemente a veces hay niños cuyos padres son altos y el niño va a tener 1,60 m, ¿no? Entonces ahí viene el problema, ¿no? Y hay que saber en qué momento. Mayor riesgo de cáncer de mama o ovario poliquístico, eso no está demostrado, y las consecuencias psicosociales es mucho menos prevalente hoy en día. ¿Cuáles son las pruebas que se utilizan en este caso? Hay que demostrar la activación del eje hipotálamo y hipófisis gónada. ¿Cómo se hace? Con una prueba de estimulación de GnRH. Se la estimula GnRH y se eleva el LH y el FSH. Si el LH está más de 5, ese es el signo de inicio de la pubertad. En la ecografía pélvica también nos sirve de mucho, ¿no? La edad ósea está adelantada porque es un cuerpo que está madurando antes de tiempo. Y por supuesto, uno tiene que terminar con la resonancia magnética de silla turca con contraste para descartar la patología orgánica. Estos son algunos valores, puntos de corte. Cuando se trata de pubertad precoz, generalmente son niñas mayores de 6.5 años, ¿no? Generalmente la edad ósea en relación a la edad cronológica está mayor a 1.1, ¿no? Generalmente la estradiol es más de 12 picogramos por mililitro y ese le da más especificidad pedir un estradiol AM, ¿no? Cuando es más de 12, eso asegura que es más un despertar puberal. La longitud uterina más de 32 milímetros y los ovarios más de 1 centímetro cúbico, 0.09. Estos son algunos datos que uno tiene que tomar para ir valorando la evaluación de una paciente con pubertad precoz. Muchas veces la opción es observar. Yo diagnostico pubertad precoz, hago todos los estudios, pero es un botón mamario nada más, que aparece en una niña que está cerca de los 8 años. Entonces tengo que vigilar. Si acelera muy rápido, le detengo. Si no acelera y va decelerando poco a poco y va en función a la talla de los padres, no la detengo. Entonces vean cómo la observación es muy importante. Y el tratamiento ideal son los análogos de DRH, donde un aminoácido cambia por otro y se le administra la misma hormona que al inyectarse anula la pulsatilidad de la GnRH e inhibe la FSH y LH. Muchos intentan, además de usar el análogo, usar hormona de crecimiento, y otros intentan, para evitar el avance de la edad ósea, inhibir la aromatasa, o sea, usando drogas inhibidores de aromatasa. En la pubertad precoz periférica, pues acá es diferente, acá no hay tratamiento con agonistas, el tratamiento se dirige exactamente a la causa subyacente, según sea el caso, y hay que tener en cuenta que muchas causas de pubertad precoz periférica se deben a un quiste folicular funcional, que es la causa más común en niñas. Acá el enfoque terapéutico es que el tratamiento puede ser continuado hasta los 11 años en las niñas, hasta los 12 años en el varón, pero depende de muchas situaciones. Depende de la edad del niño, depende de la edad ósea,
depende del pronóstico de talla, del deseo social de unirse a sus compañeros en la pubertad, depende de una serie de factores que hacen individualizar la suspensión del tratamiento. Nosotros utilizamos en el niño triptorelina, ¿no? Que tenemos experiencia con eso, que nos va bien, regresiona todo, menos el vello, por supuesto, que no regresiona, ¿no? Y este es el mensaje. Cuando ustedes vean un carácter sexual secundario, no se tiren a la piscina de frente, porque en el fondo debe haber el problema más grave. Por eso es muy importante valorar bien el inicio de la pubertad antes que lanzarse con pruebas especiales. Y esta es la madre más joven del mundo, como ustedes saben, salió inclusive en Somos del Comercio, ¿no? Si ustedes han visto el Comercio el sábado, ha salido también el reporte que ahora tiene 82 años, esta señora, ¿no? Que embarazó a los 5 años, ¿no? Su hijo nació con 2.800 y murió por causas desconocidas a menos de 40 años, ¿no? Bien. El otro tema es retardo puberal. Entonces, el concepto de retardo puberal, por el contrario, es la ausencia de cambios del desarrollo puberal en las niñas, en la niña a los 13 años y en el varón a los 14. O sea, el punto de corte es 13 en las niñas y 14 en el varón. Cuando no aparece el carácter sexual secundario en ese punto de corte, uno tiene que evaluar. No hay botón mamario y el volumen testicular está menor de 4 milímetros, o si no hay progresión en 2 años una vez que inicia, porque tiene que progresar. Se considera que existe un desarrollo incompleto de la pubertad cuando transcurren más de 5 años entre los primeros signos de pubertad y el desarrollo genital completo en el varón y la menarquia en la mujer, en la que el término de la menorrea primaria también indica ausencia de la menarquia a los 15 años. Hay que recordar que siempre hay un porcentaje que inicia en la pubertad en forma tardía. Generalmente es en el varón. Recuerden, esos niños que maduran sexualmente de manera tardía, son niños, y generalmente el papá también se demoró. Niños que son chatos a los 11 años, chatos a los 12, chatos a los 13, a los 14, y de repente a los 15, 16, inclusive ingresan a la universidad y siguen creciendo. Ese es el retardo de crecimiento constitucional que se asocia a retardo puberal. Y ahí nacen los mitos, ¿no? Porque ese niño a los 11 años va a un endocrinólogo, le da cualquier cosa, no funciona. Ese endocrinólogo es malo. A los 13 va a otro, le da cualquier cosa, no funciona, ese es malo. Y el lechero es el de los 15. A los 15 le da cualquier cosa y crece. Entonces ahí viene, a Pepito le dieron zinc, a Pepito le dieron vitamina A y creció, ¿no? Entonces esas ideas, ¿no? Que resultan ser mitos, ¿no? Porque coincide con el desarrollo puberal. De idéntica manera, cuando las abuelitas decían, en la época que había pues varicela, sarampión, tosferina, y el niño entraba en una especie de cuarentena, pase prácticamente a la casa aislado, salía y de repente salía más grande, ¿no? Por eso decían, no, vete a la cama con Jaimito porque ha tenido varicela para que los dos crezcan juntos. No sé si han escuchado eso, ¿no? Entonces, eso no es más que no tener en cuenta un crecimiento compensatorio ante una detención del crecimiento. Pero es un crecimiento compensatorio. No es que lo va a hacer más alto, sino está compensando lo que no creció. Y más aún, cuando uno recuerda que el niño no crece pues así. El niño crece parada, salto, parada, salto. Así crece el niño. Todos los niños crecen así. Lo que pasa es que las paradas al comienzo en el lactante son pequeñitas, no se dan cuenta, son paradas, salto, 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 así. Entonces, cuando es preescolar, las paradas ya se notan. Y si ese niño se demora en entrar a la pubertad, las paradas son más prolongadas. Entonces, esas son condiciones que hacen, pues, que uno tiene que explicar a los padres para que no entre en ansiedad. Estas son todas las causas de retardo puberal. Recuerda que acá está en el varón el Klinefelter, acá está el Turner en las mujercitas. Recuerda que si bien es cierto el Turner tiene signología clásica, no todo se presenta, a veces solamente hay talla baja, nada más. Hay que tener en cuenta todo lo que significa el fenotipo Turner. Antecedente de quimioterapia. Muchos niños hoy en día tienen quimioterapia y radiación en el INEM y caen en el hospital porque muchos de ellos tienen problemas endocrinológicos que implican su retardo puberal, etc., ¿no? Lesiones hipotalámicas, ¿no? Tumores, ¿no? Y los retrasos constitucionales del crecimiento, ¿no? Hay enfermedades crónicas también o cualquier endocrinopatía que no sea tratada va a interrumpir el desarrollo puberal. Miren este diagnóstico, si no me ve, ¿no? Ahí está el cúbito valgo, el hiperterotismo, el cuello alado,
¿no? Los pabellones auriculares prominentes, ¿no? El tórax ancho, ¿no? Entre otros estigmas. Ahí está otra, ¿no? Inclusive ustedes pueden ver el acortamiento del cuarto metacarpiano en la radiografía de Mann, ¿no? El acortamiento del cuarto metacarpiano. Ahora, hay cúbito valgo en la población normal, ¿eh? No vayan a identificarse también porque si tienen cúbito valgo van a preocuparse, solicitan un cariotipo, ¿no? Tampoco es eso. Por eso es que es muy importante el inicio. Uno va dibujando el inicio del motivo de la consulta y uno cree que tiene la causa, cuando al final la causa es lo que menos esperaba, ¿no? Por eso es que uno tiene que evaluar bien el motivo de consulta, especialmente cuando hay algún carácter sexual secundario y no es pues que sea tan urgente proceder, sino tomarse el tiempo para ver la causa. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Fin de la primera exposición. ¿Están cansados? Ya, 5 minutos. Damos 5, relájense, párense. 5 minutos. ¿Ah? Ya, entonces voy a comenzar porque ya me quitan el aula, dice, ¿no? No sabía, yo creí que era hasta las 11. Ya, entonces comenzamos. Vamos a hablar sobre obesidad, síndrome metabólico en niños y su relación con diabetes mellitus tipo 2. Ustedes saben, la evolución de la especie humana ha conllevado que nosotros variemos nuestro fenotipo más por condiciones ambientales, ¿no? Vamos a revisar algunos conceptos, aspectos fisiopatológicos, consecuencias clínicas, estrategias de prevención y vamos a comenzar con la definición. Miren, la definición es bien clara, nos dice que es el exceso de tejido adiposo, no el exceso de peso necesariamente. Y esto es muy importante hoy en día, porque no es suficiente que el niño tenga exceso de peso, sino uno tiene que evaluar en la parte física dónde está el exceso de adiposidad. Muy frecuentemente uno tiene un niño con peso normal o en el límite y son barrigoncitos. Entonces, y la grasa visceral, como vamos a ver, es la más importante acá, que hay que tener en cuenta. Estos son los diagnósticos antropométricos, ¿no? Según el peso, la talla, en menores de 2 años, utilizando la OMS, la obesidad más de 3 veces el estándar, pero también hay la relación porcentual de peso para talla cuando la obesidad es mayor de 120%, o utilizando las tablas de la CDC con las curvas percentilares cuando la obesidad es mayor al 95 percentil. Entonces, la antropometría nos ayuda, pero ojo, esta antropometría tiene que ser corroborada por el examen clínico para ver dónde está la adiposidad. Esta adiposidad, especialmente visceral, que es la que va a ser la causa de la distorsión metabólica, porque normalmente nuestra grasa produce citoquinas, pero cuando aumenta la adiposidad hay una distorsión de las citoquinas, disminuyendo, ¿qué cosa? Disminuyendo la adiponectina y aumentando la resistina, que es la causa fundamental de la resistencia a la insulina en el obeso. ¿Cuál es el problema metabólico en el obeso? Que vaya hacia la resistencia a la insulina. ¿Y cómo el obeso va hacia la resistencia a la insulina? Por acúmulo o incremento de resistina fundamentalmente. ¿Y por qué se produce más resistina? Por aumento de la grasa. ¿De cualquier grasa? No, grasa visceral, la grasa abdominal. Esa es la parte más importante. Este estudio confirma efectivamente que la grasa abdominal es el problema. Por eso es importante medir el perímetro cintura. Ahora, más aún cuando el IMC no refleja directamente el índice de la masa grasa. Ustedes pueden tener a Schwarzenegger acá, en sus mejores tiempos por supuesto, antes que sea gobernador, y al luchador de sumo, a un luchador de sumo, y los dos pueden tener el mismo peso, pero la distribución no es igual. Entonces por eso es importante tener en cuenta el examen. Nosotros tenemos un laboratorio de análisis de composición corporal en el hospital que nos permite medir la grasa corporal
Eso no lo tienen todas las instituciones, pero nos sirve para ver cuánto de grasa corporal pierde el niño. Y recuerden, la pregunta es, ¿esta es cuestión de genes? Nuestros genes son de la edad de piedra, nuestras circunstancias de la edad espacial. Nuestro pool de genes fue moldeado hace muchos, miles de años atrás, pero para un funcionamiento en un ambiente pasado, extraordinariamente diferente al que vivimos hoy. Ese pool de genes nos permitió sobrevivir, porque nos permitía mayor capacidad de acumular energía, con mayor capacidad física para conseguir alimento, con mejor capacidad biológica para proteger el cerebro. O sea, eran otros tiempos. Esos mismos genes persisten hoy en día. Y esos genes, más aún, se suman los polimorfismos que van apareciendo en el tiempo. Estos polimorfismos que tienen muchas personas nos explican por qué algunas personas suben con peso con mayor facilidad, por qué algunas personas suben 5 kilos y están con intolerancia a carbohidratos, otras suben 20 kilos y no tienen nada. Entonces, estas variaciones individuales son las que nos obligan o está obligando a mayores estudios genéticos en obesos de causa nutricional. Pero la causa más importante, ¿cuál es? Que llega a ser resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque esto obliga a un mayor trabajo de la célula beta. Esto ocasiona hiperinsulinemia para controlar la glicemia normal. Hasta acá llega la mayor parte de los obesos. Hasta acá. Quienes pasan a la segunda etapa de insuficiencia de célula beta y diabetes son los que tienen el factor genético para agotamiento de la célula beta. De tal manera que la base fisiopatológica del desarrollo de diabetes tipo 2, en este caso, es la resistencia a la insulina y el agotamiento de la célula beta. Son dos factores fisiopatológicos en este caso. Esta resistencia a la insulina no solamente ocasiona diabetes, mire, ocasiona problemas cardiovasculares, ocasiona problemas hepáticos, ocasiona síndrome de ovario poliquístico. Y todos sabemos cuáles son los factores precursores. Hay razones étnicas, hay factores genéticos, pero hay una obesidad visceral que está detrás, que es la que condiciona de manera importante la resistencia a la insulina. Si a esto se suma el estilo de vida, la inactividad física, factores dietarios, y ahí viene el factor de las citoquinas y todos los factores de riesgo metabólico. ¿Cuáles son los factores de riesgo de obesidad? Uno tiene que tener en cuenta, ¿el niño macrosómico o nació con bajo peso? Los dos tienen riesgo a tener obesidad. Antecedentes familiares de obesidad, hay familias de obesos, hay ambientes obesogénicos. No solamente trasladan los genes, sino trasladan las costumbres. Hijos únicos, no por el hecho de ser malos, sino que los hijos únicos a veces son sobreprotegidos y sobrealimentados. De igual manera que los hijos adoptivos. Hay una curva de gráfica en el mundo de hijos adoptivos. Ellos tienen la tendencia a la obesidad. Es un grupo de riesgo. Por eso es que los médicos tienen que aconsejar cuando son hijos adoptivos para no sobrealimentarlos, ¿no? Porque eso es un riesgo hoy en día. La lactancia temprana, la ingesta energética elevada, las actividades sedentarias, ¿no? Que hoy en día tenéis otro problema. Hay padres que dicen, pero si mi hijo juega fútbol todos los días, doctor, ¿de qué juega? De arquero, ¿no? Entonces, y a veces su equipo es bueno, pues, como la U, ¿no? Nunca pierde. Entonces como viene de la U, ¿no? Entonces el arquero está parado y no se mueve, ¿no? Entonces, pero juega todo el día fútbol, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y también en las alteraciones del sueño. Esto también es importante, ¿no? La ganancia de peso rápida y temprana, el hecho que hay obesidad materna, el sobrepeso pregestacional, bueno, fumar es muy difícil hoy en día, hasta la seguridad del vecindario. Señora, ¿por qué no lo saca al parque a su hijo? Doctor, ¿y si me lo raptan? ¿No? Está pensando en eso, porque hoy en día es así. Entonces uno tiene que tener cuidado cuando uno analiza los factores de riesgo, pero el factor genético es importante. Aún tenga la talla, el peso normal los padres, siempre existe un 7 a 14% de posibilidad. Si uno de los padres es obeso, 40%. Pero si ambos padres es obeso, el 80%, ¿no? Entonces hay un factor genético, indudablemente. Ahora, estamos hablando de obesidad exógena o de causa nutricional o de obesidad común del niño. Pero por la perspectiva terapéutica, siempre uno tiene que pensar, ¿no será otra causa el exceso de peso? ¿No será una obesidad endógena por exceso de corticoides, deficiencia hormonal de crecimiento, hipotiroidismo? Porque la gente le echa la culpa a la tiroides del exceso de peso. Creen que son problemas de tiroides cuando son problemas de tragoides, ¿no? Y eso es lo que no entienden a veces muchas familias, ¿no? Come poco, doctor, pero come como si fuera un minero abandonado, ¿no?
Entonces, eso también hay que corregir, ¿no es cierto? Las alteraciones cromosómicas, el síndrome de Down tiene tendencia a la obesidad. Una de las cosas que uno tiene que advertir a una mamá con un niño de Down, señora, no lo sobrealimente, no va a crecer más por cuestiones genéticas, lo va a engordar y si engorda hace más probablemente diabetes tipo 2, las lesiones hipotalámicas y los famosos síndromes genéticos que son como 250. Acá les pongo dos ejemplos nomás, el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Lorenz-Moon-Biden. Todos ellos se diferencian de la obesidad exógena porque la mayor parte no va a una velocidad de crecimiento normal. El obeso clásico sí, el obeso va engordando y va creciendo. ¿Cuándo deben parar las orejas? Cuando el niño sube de peso y no crece. Eso ya es un factor para seleccionar una población en riesgo y que amerita una mejor evaluación. Estos son los hallazgos más comunes: el incremento de la adiposidad, la lipomastia, las estrías rosadas o nacaradas, la hiperkeratosis, que es una mancha oscurita que ustedes solamente han visto en los pacientes, en el cuello, la axila, los ingles, ¿no? Acá en pediatría hay que hacer diagnóstico diferencial con la acantosis nigricans y con la acantosis mugricans, ¿no? Acá con algodón y alcohol, soban algodón, se sale negro, es mugricans, ¿no? Entonces ahí hicieron el diagnóstico. El pene sumergido. Lamentablemente estamos en una sociedad fálica, ¿no? Cuando viene el obeso, generalmente viene con la mamá, pero cuando viene el papá, es porque no viene por el exceso de peso, viene por otra cosa más. Viene el papá y ya sutilmente dice, lo tiene pequeño, doctor, estoy preocupado, ¿no? Generalmente cuando viene el papá, entonces cuando es un pene sumergido, no es un pene normal, y generalmente se acompaña de alteraciones esqueléticas. En el examen físico, el IMC, la velocidad de crecimiento, por supuesto, porque tienen que ir a una velocidad normal, tienen que medir la presión arterial y la presencia de acantosis nigricans y el periodo abdominal, que son signos importantes de resistencia a la insulina. Si yo quiero identificar quiénes hacen resistencia a la insulina, es aquel que tiene acantosis nigricans y aquel que tiene gran perímetro abdominal. Miren este niño. Miren sus piernitas cómo están hacia afuera, ¿no? Este genovalgo que no le va a ocasionar problemas, pero cuando sube de peso ya comienza el dolor de rodilla, el dolor de tobillo, ¿no? Esto, que es una adiposidad que se ve muchas veces en niños con lactancia materna, ¿no? Son niños, parece Michelin, ¿no? Pero son niños que lactan muy bien, fuerte, ¿no? Son niños normales, ¿no? Miren la cantidad de niños, ¿verdad? Este parece un dibujo animado, ¿no? Pero son niños que son con lactancia materna, ¿no? Entonces son niños normales, pero uno tiene que ir chequeando. Hay causas muy infrecuentes de causa genética, pero generalmente tienen retardo de desarrollo, tienen otra cosa más. Pero si son niños normales que van desarrollando, creciendo, y estos niños solitos van a controlar su peso si es que siguen la rutina de un estilo de vida saludable. Así que todo niño tiene derecho a la lactancia materna, y acá el niño pregunta, ¿solo el derecho? Y pensé que también el izquierdo. Acá está la lipomastia, ¿no? Como le dije, ginecomastia o lipomastia, examinando bien. Acá está el pene sumergido, miren cómo se esconde. ¿Por qué? Porque todo este panículo adiposo está escondido, el pene está acá metido. Entonces, no es que esté con hipogonadismo, ¿de acuerdo? Muchas veces vienen con retardo de desarrollo, eso debe hacer parar las orejas, retardo de desarrollo y retinitis pigmentaria, no ven bien y de repente ven más dedos, polidactilia. Esos son síndromes genéticos. Una cosa es obesidad con dismorfia, otra cosa es obesidad sin dismorfia. Si la obesidad tiene dismorfia, ojo con las causas genéticas, ¿no? Claro, si le ven la carita rara, vean la cara del papá también, ¿no? Y comparando, ¿no? Solapadamente y mirando, ¿no? Porque a veces se parecen, pero los niños tienen la culpa, ¿no? Ahora, que hay casos aislados de deficiencia de leptina. Ustedes saben que la leptina es la hormona de la saciedad. ¿Que hay mutaciones donde hay deficiencia? Sí hay, pero eso es menos del 0.01%. Le dan leptina y baja lo normal. Pero hay causas genéticas con retardo mental, hipotonía, hipogonadismo, ¿no? Obesidad, como el síndrome de Prader-Willi, ¿no? O otras causas con fases cuchinoides que ya apuntan a otro diagnóstico, ¿no? Con exceso de peso, estos niños no crecen. O síndrome de Turner, que también tiene acumular grasa en el tórax y en el abdomen. Así que acá tiene un resumen de cuáles son los hallazgos de importancia en el examen físico del obeso. Si un obeso tiene talla baja, ojo, hay que examinarlo mejor, porque realmente los obesos son altos para su grupo etario.
Si tiene dismorfia o retardo de desarrollo, hay que examinarlo mejor. Si está la velocidad de crecimiento disminuida, hay que buscarle la razón. Si está con hipertensión, si está con acantosis, si está con acné, hirsutismo, si hay estrías violáceas, si hay bocio, si hay hepatomegalia, si hay verdaderamente micropene, o si hay testículos no descendidos. La mejor manera de palpar testículos es con el niño en posición semisentado, sentado con las piernitas hacia el abdomen, las dos piernitas al abdomen. Aún sean bebitos en la falda de la mamá agarra por atrás las piernitas y lo abre, y sentadito el bebé. Es la mejor manera de palpar testículos cuando uno no lo ubica echado. Cuando uno no lo ubica echado. Entonces, esa es la técnica. Estos son algunos medicamentos que condicionan exceso de peso. Miren, acá está el valproato, ¿no? Entonces, y la risperidona, que son medicamentos que a veces se utilizan con frecuencia, ¿no? Condicionan exceso de peso. Entonces uno tiene que advertir a los padres, ¿no? Que a uno no le va a suspender el tratamiento porque si se le indicaron eso es por algún motivo, ¿no? Pero tienen que advertir que hay que cambiar algunos hábitos de alimentación. Y la intervención, como ustedes ven, está dirigida a los factores de riesgo, ¿no? Porque si es normal, no necesitan exámenes, pero siempre hay que motivar, ¿no?, a los padres, ¿no? De tal manera que si es obeso, sí necesitan exámenes, y si está en sobrepeso, entre 85 y 94 percentil, hay exámenes según el caso, pero siempre hay que ver el riesgo de comportamiento. A un niño no hay que perder la oportunidad de hacer algunas correcciones, no solamente de su alimentación, sino de su actividad física. Recuerden, hoy en día, los celulares en adolescentes, el uso de celulares y abuso de celulares en adolescentes les causa el insomnio, ¿de acuerdo? Importante insomnio. Y en niños menores de 2 años, el uso del iPad o esas cámaras provoca retardo del lenguaje. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que la Academia Americana de Pediatría ha dicho, inclusive, en niños menores de 2 años no deben ver medios audiovisuales. Deben ver la cara del papá, la cara de la mamá, como era antes, sonriendo, ¿no es cierto? Eso, porque ese es el reflejo que deben llevar. Estos son algunos exámenes auxiliares que uno pide de acuerdo a donde esté, ¿no? Su glucosa, si quiera basal, un perfil lipídico simple. Los niveles de insulina no son tan necesarios porque eso indica simplemente que van a estar elevados, ¿no? Y si van a estar elevados tienen que estar controlado el peso, ¿no? En realidad no es, en pediatría, el OMA, por ejemplo, no es algo importante, ¿no? Estas son consecuencias de la obesidad, ¿no? No solamente la obesidad del adulto, la pubertad temprana, sino la diabetes tipo 2, que no había antes de los años 90. En nuestro programa de atención integral del niño diabético no existía diabetes tipo 2. Es más, cuando comenzamos con la especialidad, yo boté todos mis libros de diabetes tipo 2 que había apuntado en la facultad. Porque yo dije, nunca va a haber diabetes tipo 2 en niños. Y después tuve que ir a recortar el basurero, porque en realidad comenzaron a aparecer el tipo 2 asociado a obesidad. Y hoy tenemos el 10% de nuestros pacientes son tipo 2 o algunas formas raras. Y estas son las demás complicaciones. ¿Cómo identificar las complicaciones? Ahí es el detalle. Por eso que Riven en el adulto dijo, hay que establecer el diagnóstico de síndrome metabólico, porque me permite establecer una población en riesgo. En niños también se puede utilizar esto. Pero en niños hay que tener en cuenta, si bien es cierto que puede predecir el desarrollo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, hay que tener en cuenta que en niños menores de 10 años, muchas de las instituciones dicen, acá no hay diagnóstico de síndrome metabólico. Pero si encuentran alguna alteración, o sea, uno de los indicadores alterados, hay que tratarlo. Pero no se puede hablar de síndrome metabólico. A partir de los 10 años sí, pero acá ponen puntos de corte diferentes al adulto. Por supuesto porque el niño está creciendo. Perímetro abdominal más de 90 percentil, triglicéridos más de 150, HDL menos de 40, presión arterial mayor o igual a 130 sistólica o mayor o igual a 85 diastólica, glicemia mayor o igual a 100. Ustedes saben, 3 indicadores hacen el diagnóstico de síndrome metabólico. Y en el niño mayor de 16 años ya inclusive hay valores absolutos del perímetro abdominal, junto con los otros criterios, que diferencia el HDL en varones y mujeres. Entonces, síndrome metabólico sí puede diagnosticarse en niños a partir de los 10 años. Ahora, hay que tener en cuenta que no todas las etnias son iguales. Quizás el único parámetro antropométrico que debería ser identificado en cada población es el perímetro abdominal. Porque todos debemos crecer igual, ¿no? Pero el perímetro abdominal
sí parece que es necesario, porque miren, los chinos, japoneses, los asiáticos, los puntos de corte de perímetro cinturón son diferentes. El síndrome metabólico generalmente se manifiesta como obesidad, hipertrigliceridemia y niveles bajos de HDL. Es decir, otro dato importante de resistencia a la insulina es triglicéridos elevados y HDL bajo. Si tienen un obeso con alcaltosis nigricans, con perímetro hormonal aumentado, triglicéridos aumentados y HDL bajo, ya pues están frente a un caso que está en riesgo, ¿no? Menos frecuentes son la hipertensión y la prediabetes, ¿no? Y es frecuente encontrar la alcaltosis nigricans, como les señalé, ¿no? También nosotros hemos hecho algunos estudios, ¿no?, donde hay frecuencia determinada hasta un 30% aproximadamente de síndrome metabólico en nuestros pacientes, y eso nos obliga a intervenir. Hasta los animales están gordos, ¿no?, como usted sabe, ¿no? Esta es la alcaltosis nigricans. Recuerden, en el cuello de una niña de 4 años, miren, alcaltosis nigricans severa. Este es otro, miren, le salió por delante. Y este niño tenía ya un complejo, porque no le gustaba meterse a la piscina. Son el típico niño que usan polones y están caminando alrededor de la piscina si tienen vergüenza de quitarse el polo, ¿no? O sea, hay un problema emocional también en ellos, ¿no? Miren, acá está también la alcaltosis nigricans. A esta niña le tocó todo. Vino por obesidad, porque tenía alcaltosis nigricans, obesidad, pero tenía además la fase abotagada, tenía un hipotiroidismo adquirido por tiroiditis autoinmune, además de obesidad exógena y alcaltosis nigricans. ¿Hay causas genéticas de resistencia a la insulina no asociadas a obesidad? Sí. Y este es un ejemplo, el síndrome de Rabson-Mendenhall, que es un cuadro de digamos, una alcaltosis nigricans generalizada, con retardo, con fase grotesca, ¿no?, que tiene tendencia a la cirrosis y a la diabetes. Él tiene ahorita 15 años y es diabético tipo 2. El OMA no sirve mucho en pediatría, y este es el patrón usual. Recuerden, triglicéridos elevados, HDL bajo. Ese es el patrón lipídico usual en síndrome metabólico y obesidad en riesgo. ¿Y por qué hipertrigliceridemia? Porque la hiperinsulinemia provoca mayor lipólisis, mayor ingreso de ácidos grasos, mayor liberación de LDL, pero frente a una menor actividad de la lipoproteína lipasa, que ocasiona un acúmulo de triglicéridos acumulados en el LDL. Es muy importante rescatar entonces el signo de hipertrigliceridemia. Los puntos de corte, como ustedes saben, son diferentes en niños. Miren el colesterol total, miren los triglicéridos, son totalmente diferentes al adulto. Por eso es que ustedes tienen que tener en cuenta esta tablita a la hora que uno evalúa el perfil lipídico. Así que no se engañen. A veces el cuadro aparece como un animal bien inofensivo, pero de repente termina acabando con ustedes. Hay parámetros de medir la circunferencia de cintura. Acá está uno en las tablas de Hernández con poblaciones norteamericanas mexicanas. Y estas son las tablas de la CDC, como ustedes saben, el índice de masa corporal y la prevención de la obesidad, que significa controlar oportunamente la dieta de la madre, vigilar el peso de la gestante, control de crecimiento y desarrollo, aumentar la actividad física, diagnosticar y tratar oportunamente el sobrepeso, involucrar a los padres, a la familia, consolidar lo que se cambia para que sea un cambio perpetuo en el ambiente del niño, promover lactancia materna, hábito de alimentación sano, actividad física, limitar horas de televisión, modificar los estilos de vida, porque hay ambientes obesogénicos. No estoy gordita, soy llenita de amor. Eso también, los padres creen que ser llenita está bonito, es bonito, se ven bonitos, ¿no? Pero en realidad hay que tener en cuenta que este es un problema actual que está emergiendo con más frecuencia. ¿Cómo manejar? Adecuar la energía y proteínas, porque estos niños tienen que seguir creciendo, fomentando la actividad física, psicoterapia de apoyo muchas veces, modificando hábitos de alimentación. Acá no hay drogas anorexígenas ni polipemiantes, todos son cambios conductuales. Ojo, no se busca bajar de peso, se busca estancar el peso, porque si bajan bruscamente hay rebote, y esto es una realidad. El rebote es más duro cuando la bajada es más brusca. Y la actividad física, tiene que estar el mensaje bien claro, no como acá, es un día muy bonito, debe salir afuera a jugar, sale afuera a jugar, ¿no?
Y el gran problema es esto, diabetes tipo 2, que es el punto final, y la mayor parte asociada a resistencia a la insulina y agotamiento de la célula beta. ¿Cómo evitar la diabetes tipo 2? Previniendo la obesidad. Esa es la mejor manera de evitar diabetes tipo 2. Porque si no, hay un trastorno, ustedes saben, que al final termina, pues, con esta deficiencia de la secreción de insulina, porque acá también hay al final deficiencia de la secreción de insulina, y hay que recordar que la diabetes tipo 2 en niños es más agresiva que la diabetes tipo 2 en el adulto. Y acá hay factores de riesgo también, hijos de madres diabéticas, en pequeños periodos gestacional, catch-up rápido en la infancia, adolescentes con síndrome poliquísticos, niñas prepuberales con adrenarquia, obesidad, especialmente viendo la distribución de grasa. Y esto solamente para recordarles, ¿no? Miren, los valores de glicemia tienen que ser en ayunas menos de 100, o la glicemia 2 horas post ingesta de 75 gramos menos de 140. ¿Por qué? Porque uno permite, gracias a estos valores, diagnosticar intolerancia a la glucosa o prediabetes, si la glicemia en ayunas está de 100 a 125, o sea, la glicemia 2 horas post ingesta de 75 gramos de glucosa está mayor a 140 pero menor a 200. Y finalmente el diagnóstico de diabetes mellitus, con estos tres ítems. En 2 días diferentes, una glicemia de ayunas mayor a 126, una glicemia al azar mayor de 200 asociada a síntomas, o una glicemia mayor a 200, 2 horas post ingesta 75 gramos de glucosa. Son los puntos claves acá para diagnóstico de diabetes. Recuerden, estamos hablando de diabetes tipo 2, no hemos hablado de diabetes tipo 1, donde acá la causa es diferente, acá es a la autoinmunidad, acá no, acá está asociada a la obesidad, acá hay presencia de anticuerpos, acá no, generalmente, ¿no? En ambos puede haber cetoacidosis, claro que la cetoacidosis es más patrimonio del tipo 1, pero en la tipo 2 también puede haber cetoacidosis diabética. Esto es nuestra revisión de pacientes en el hospital, ¿no? Donde ustedes pueden ver acá, digamos, cuántos tienen historia familiar de diabetes, cuántos tienen historia familiar de diabetes, ¿no? Y cómo los síntomas y signos se presentan no solamente con obesidad, sino con sobrepeso, y cómo algunos hacen cetoacidosis. ¿Hay tamizaje para diabetes tipo 2? Sí hay tamizaje para diabetes tipo 2. ¿Hay tamizaje para diabetes tipo 1? No hay tamizaje para diabetes tipo 1 porque no hay factores evidentes como en este caso. Por eso que se propicia en niños mayores de 10 años o al inicio de la pubertad, cada 2 años hacer una glicemia en ayunas. Ese es un tamizaje que se hace en cualquier parte del mundo. ¿Hay factores de riesgo? En el Perú sí hay factores de riesgo. Entonces ahí lo que hay que buscar es cuáles son esos factores de riesgo en cada población para poder plantear estrategias de intervención. Así que si hicimos algo mal, tenemos tiempo de retroceder. ¿Preguntas? Gracias. ¿No hay preguntas? Ya. Acá está grabado el PDF, por favor.